Bueno, buenas noches. Mi nombre es Marcelo Pontillo, yo soy asistente de la Clínica Quirúrgica F. Y como a colación al tema y siguiendo con la misma temática, hoy vamos a presentar un trabajo titulado Colecistectomía en embarazadas con patología biliar complicada en el Hospital de Clínicas. A modo de introducción, vamos a destacar que Uruguay, nuestro país, presenta una elevada incidencia en patología biliar y las pacientes embarazadas no van a escapar de esta realidad, de la elevada incidencia, y está básicamente vinculada, entre otras cosas, a el aumento de la concentración de estrógenos que presentan estas pacientes, así como también al aumento del útero que podría llegar a comprimir o ectasiar a la vesícula. Sabiendo que la patología biliar es la segunda causa de dolor abdominal no obstétrico. Por tanto, nosotros definimos a la patología biliar complicada, entendiéndose por tal, en este trabajo, a la litiasis vesicular sintomática, a la colangitis aguda, a la pancreatitis aguda y a la colecistitis aguda. Sabemos que esta patología biliar complicada durante el embarazo presenta mayor riesgo de mortalidad materna y fetal, readmisiones hospitalarias, aborto espontáneo, anomalías fetales y trabajo de parto pretérmino. Es sabido por todos que la colecistectomía laparoscópica es el abordaje de elección o el gol estándar para la patología biliar litiásica, pero también lo es para las pacientes embarazadas, dado que asocia menor estadía hospitalaria, menor morbilidad en materna posoperatoria, menos complicaciones fetales y, por tanto, hay múltiples estudios que demuestran la seguridad de la colecistectomía laparoscópica durante el embarazo, con un menor riesgo de complicaciones. Dado que no existe un consenso claro en nuestro hospital sobre la oportunidad de la colecistectomía durante la gestación, decidimos realizar este trabajo con el objetivo de analizar los resultados de la colecistectomía en pacientes gestantes que cursaron con una complicación por litiasis biliar en el Hospital de Clínicas. En cuanto a los materiales y métodos, destacamos que hicimos un trabajo, un estudio observacional, retrospectivo, transversal y descriptivo, el cual abarcó el periodo del 1 de enero del 2017 hasta 31 de diciembre del 2021. Los datos se obtuvieron de historias clínicas codificadas al egreso por estadística del Departamento de Registros Médicos, y en cuanto a los criterios de inclusión, fueron incluidas todas las pacientes embarazadas con pancreatitis aguda, colangitis aguda, colecistitis aguda, de etiología litiásica y la litiasis vesicular sintomática. Los criterios de exclusión fueron los pacientes con diagnóstico de colestasis gravídica y las pacientes colecistectomizadas previamente. Definimos los trimestres del embarazo y también definimos el parto pretérmino, es decir, aquel menor a las 37 semanas. En cuanto a las variables, estas las mismas fueron la edad materna, la edad gestacional a la consulta de la emergencia, la realización de la colecistectomía o no durante el embarazo, las complicaciones de la colecistectomía, las cuales fueron valoradas con la escala de Clavien-Dindot, el embarazo a término o no, y la presencia de reingresos por patología biliar. Hay que destacar que en todas las pacientes embarazadas que fueron a la colecistectomía se realizó un monitoreo fetal pre y posoperatorio. En cuanto a la revisión bibliográfica, la misma fue realizada básicamente con artículos de PubMed en los últimos 10 años, siendo las palabras clave del embarazo colelitiasis, colecistitis aguda, colangitis y pancreatitis. Ya entrando a la sección de resultados, nuestro N inicial fue de 123 gestantes con patología biliar, pero de estas pacientes, solo el 55 pacientes cumplían con los criterios de inclusión. La edad media de los pacientes fue de 26, con un mínimo de 16 y un máximo de 44. Y esta fue la tabla de los pacientes que fueron a la colecistectomía como los que se optó por un tratamiento conservador y una colecistectomía posterior al embarazo.
en la que destacamos que los pacientes que presentaban una patología biliar complicada fueron a la colecistectomía en un número de 19 y 36 las pacientes que no se hizo la colecistectomía durante el embarazo. Durante de la semana de gestación y al diagnóstico al ingreso, tuvimos pacientes que cursaron desde las 7 hasta las 37 semanas, en la que se destaca un 81% de registros en el segundo y en el tercer trimestre. También se destaca que la colangitis fue la que predominó en todos los trimestres, siendo en el segundo la mayor cantidad de pacientes registradas, en el segundo trimestre. En cuanto a las semanas de gestación al momento de la colecistectomía, vamos a destacar dos grandes cosas. Realizamos la colecistectomía en todos los trimestres y la mayoría de las colecistectomías fueron en el segundo trimestre. Pero acá vienen unos resultados interesantes que luego de la primera consulta, el 60% de las pacientes que no fueron operadas durante el embarazo, es decir, 36, el N total, reconsultaron al menos una vez por síntomas vinculados a la patología biliar. Destacamos también que de ese 60%, el 8,3% de esas pacientes presentaron un óbito y una paciente presentó una muerte materna por una pancreatitis aguda grave. En cambio, los pacientes que fueron operados durante la gestación, es decir, 19, tuvimos una conversión a cirugía abierta en el contexto de una colecistitis aguda y no hubo complicaciones mayores a Clavien-Dindot, escala mayor a 2, en los pacientes sometidos a una colecistectomía laparoscópica, así como tampoco complicaciones fetales. Por último, entrando a la sección de discusión, vamos a comenzar hablando de la colecistitis aguda. Múltiples trabajos recomiendan que en el caso de la presencia de una colecistitis aguda, se recomienda la colecistectomía laparoscópica, dado que genera menor incidencia de parto prematuro y aborto y menor incidencia de reingresos hospitalarios. Además está decir que obviamente que esta valoración se va a realizar igual que la población general, es decir, una colecistectomía evoluciona, una colecistitis evolucionada, quizás obviamente que no es el manejo quirúrgico sería el ideal. Pero en el caso de una colecistitis de poca evolución, las guías recomiendan realizar la colecistectomía laparoscópica. En cuanto a la colangitis y la pancreatitis, no existen claros consensos de la oportunidad quirúrgica para la colecistectomía laparoscópica. Pero sí, hay algunos estudios, como este que he señalado en la diapositiva, que menciona que la colecistectomía laparoscópica es el tratamiento de elección en pacientes embarazadas con enfermedad biliar litiásica. Dado que no se ha demostrado un aumento del riesgo del parto prematuro o de muerte fetal, y sin embargo, posponer la cirugía después del parto aumenta las complicaciones tanto de la madre como para el feto y las hospitalizaciones recurrentes. Sí, lo que está laudado es que en la colangitis y la pancreatitis, cuando se demuestra una litiasis coledociana, la colangiografía endoscópica con esfinterotomía y o colocación de stent puede prevenir la recurrencia y posponer la colecistectomía hasta después del puerperio. La IRCP, como lo dice las guías de Sages, es de preferencia en comparación con la exploración quirúrgica de la vía biliar. Esto trae mucho aparejado, dado la mayor cantidad de radiación que se realiza durante la exploración quirúrgica de la vía biliar en comparación a la fluoroscopía que se realiza en la endoscopía retrógrada. Hay estudios sobre el tratamiento conservador frente al quirúrgico de la enfermedad biliar complicada en pacientes gestantes, como este que se señaló en la diapositiva, que evidencia una tasa de reingreso hospitalario entre el 38 y el 70%,
siendo cada episodio de recurrencia más severo que el anterior. Y esto fue demostrado también en nuestro trabajo con un 60% de reingresos hospitalarios por los pacientes que no fueron operadas. Se recomienda entonces que la colecistectomía laparoscópica en gestantes durante todos los trimestres, sin evidenciar complicaciones del binomio posteriores a la cirugía. Esto está descrito en las guías de SAGE del 2017, pero hay que tener en cuenta que la dificultad se va a incrementar con el aumento de volumen, por lo que se recomienda realizar un neumoperitoneo con la técnica de Jason, y si podemos optar o elegir, se va a preferir la colecistectomía laparoscópica durante el segundo trimestre del embarazo. En nuestro estudio se registraron colecistectomías laparoscópicas en todos los trimestres, como ya mencionamos, predominando en el segundo y sin complicaciones posteriores. Entonces, a modo de conclusión, existe una disparidad de conductas en el tratamiento quirúrgico, aún en un centro de referencia para la patología obstétrica complicada. Serían adecuados y necesarios protocolos de actuación ajustados a guías internacionales y, en caso de enfermedad biliar complicada durante el embarazo, la cirugía suele ser la opción terapéutica preferible en comparación con el tratamiento conservador. Muchas gracias. Muchas gracias y felicitaciones al doctor Pontillo y a los autores del trabajo. Abrimos entonces la discusión y sometemos a consideración los casos clínicos y el tema del orden del día. Si alguien del Zoom quiere intervenir o hacer algún comentario, puede mandar un mensajito o solicitar la palabra, y si no, empezamos con el auditorio presente aquí en la Sociedad de Cirugía. Doctor Salom. Bien, yo en primer lugar los quiero felicitar porque fueron tres casos muy interesantes, este, que realmente se siguió una conducta correcta y son situaciones complejas, ¿no? Porque en definitiva, digo, uno trata de evitar la cirugía siempre en una paciente con un embarazo. Eso es algo conceptual, pero en estos casos fueron bien manejados. Yo creo que la reflexión que a mí me hace hacer estos casos o ver estos casos es que uno tiene que actúa igual que si la paciente no estuviera embarazada, con la diferencia que uno es mucho más conservador. Ese es el concepto que uno tiene que manejar. Entonces, yo siempre que veo una paciente que tiene un cuadro biliar, sobre todo un cólico hepático, o ya esboza una colecistitis, le doy una oportunidad. Lo que no hay tampoco es que frente a un cuadro grave o que uno ve que tiene una progresión hacia la gravedad, no demorarse tampoco, no condicionar, no operarla porque la paciente está cursando un embarazo. Fundamentalmente las colecistitis, porque creo que ahí es donde empiezan las complicaciones. Pero siempre creo que hay una oportunidad hay que dar, porque nosotros vemos muchas colecistitis que con tratamiento médico evolucionan bien. Incluso antes de considerar el tratamiento agudo de las colecistitis, la mayoría se enfriaban. Todos los cuadros biliares se enfriaban. Nosotros prácticamente se operaban muy pocas colecistitis agudas de urgencia. Después empezó a cambiar esa tendencia y hoy prácticamente las colecistitis agudas se operan de urgencia, pero antes era muy común y ustedes en la coordinación muchas veces operan hidrocolecitos, piocolecitos, como algo común. El paciente mejora con el tratamiento médico, y ocurre eso. Con las colangitis sí creo que la vía endoscópica es de orden, sobre todo cuando tiene una colestasis ascendente, ¿no? Me parece que, y creo que hay que diferir la cirugía para el puerperio. Yo creo que eso hay bastante consenso en eso. Y después con las pancreatitis ni que hablar, ahí hay que ser sumamente conservador, sobre todo cuando son biliares. La mayoría, por suerte, en general retroceden. Así que creo que como concepto, ese es el manejo que si bien no hay datos absolutos, porque no hay trabajos con un volumen de pacientes que puedan pautar conductas rígidas, hay que tener para mí, esa forma de manejar a esos pacientes. De forma conservadora, dar una oportunidad y si hay que actuar, y ni que hablar que el abordaje laparoscópico, eso sí, está demostrado que es de elección. La cirugía abierta acá no se justifica bajo ningún concepto, solo y
Lo que sí hay que tener mucho cuidado es el abordaje abierto, eso sí. Acá no hay que hacer neumoperitoneado cerrado, porque ahí pueden empezar los problemas de... Y lo último, para no extenderme mucho, es que acá hay que involucrar a los tetras, porque acá están tratando a la paciente y al niño. Entonces no hay que olvidarse de ese aspecto que también puede a veces regir la conducta. De repente un sufrimiento fetal puede marcar una necesidad de hacer una cirugía y una cesárea simultánea. Entonces, digo, hay que tener en mente que, como dice el doctor Tarigo, el binomio, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que acá están tratando a dos pacientes en realidad. También me sumo a las felicitaciones, me pareció muy buenas las presentaciones y la dinámica esta de las preguntas para ver qué conclusiones sacamos. Como dice Andrés, es conceptual ese concepto que tenemos arraigado de que tratar de no operar a la paciente embarazada, tratar de enfriar los cuadros agudos y tratar de diferir lo más posible la cirugía. Ahora bien, en función de la evidencia que acaba de mostrar el doctor Pontillo, siguiendo esa conducta que creíamos que era conceptual, hubo 2 óbitos y una muerte materna. Y las conclusiones que se saca comparando las dos poblaciones, que anduvieron mejor las pacientes que se coordinaron estando embarazadas. Entonces, como que esa evidencia hace rever un poquito ese concepto que teníamos del manejo de la patología litiásica biliar complicada en la embarazada. Yo voté en el primer caso de tratamiento médico, médico, médico las 3 veces, porque estamos en el tercer trimestre, me pareció y es generalmente lo que hacemos, que fue lo que terminó pasando. Pero por lo que entendí de lo que mostraron de la evidencia, si el cuadro clínico remite y estamos en el primero o en el segundo trimestre, habría una tendencia a coordinar la colecistectomía laparoscópica durante esa internación o antes de concluir el embarazo. ¿Entendí bien? Bien, gracias. No, me sumo a la prolijidad del trabajo, lo conocemos porque es un trabajo que lo manejamos mucho. El mismo concepto que mencionó Santiago, o sea, uno tiende a creer que es muy agresivo y de repente los resultados demuestran cuando se analizan fríamente que no ser agresivo puede ser perjudicial para, sobre todo para la madre y el niño. Y parece que esos son los datos que se generalizan en todo el mundo. Yo sí hago una consideración. Siempre de entrada, la opción médica está. Ahora, con este concepto, uno no va en una, por ejemplo, una reconsulta o después de 24 o 48 horas que no funciona el manejo médico, en insistir con lo mismo. Yo creo que eso nos cambia un poquito la cabeza en decir, bueno, si esto no marcha en 24 o 48 horas, la opción quirúrgica es buena y seguramente sea la mejor para los dos. El problema es en el tercer trimestre, porque ahí la opción a la cirugía ya es más complicada, estamos muy próximos al parto, que probablemente se puede lograr, y la única encrucijada es una paciente con una colecistitis, o sea que uno tiene que tratar el foco infeccioso, y que por la distorsión anatómica, la colecistostomía percutánea, que sería lo lógico para hacer cuando estamos próximos al parto, sea inviable por la situación anatómica de la vesícula, que es lo que pasó en la primera paciente. Yo creo que ese es de repente el punto más discutible. Como concepto para atrás es ser más agresivo en el primer y segundo semestre, sobre todo frente a una reconsulta, ya no dudarlo, que fue incluso, yo a veces me resistía a esos conceptos, pero la última paciente es un ejemplo de eso, y bueno, y hacerlo siempre informando a la paciente de los riesgos, obviamente, pero validado ya no es una casuística o una publicación extranjera, sino en lo que vemos en nuestro hospital, o sea que la evidencia por lo menos es nuestra, es real y es palpable. Entonces es algo que se puede por lo menos pautar o aconsejar con bases estadísticas o con bases reales. Sí, a mí me gustaría también hacer algún comentario. Em, Creo que el valor de este trabajo, o una parte del valor, y suscribo lo que dice Gustavo Andreoli, es que describe nuestra población. Es un trabajo hecho a lo largo de 5 años, donde participa el departamento de alguna manera, todos los cirujanos que hacen guardia,
Y como estos pacientes muchas veces no se operan en la urgencia, sino que ingresan a piso, también las 3 clínicas quirúrgicas. Y describe un comportamiento que es un comportamiento que de inicio no es un comportamiento demasiado intervencionista. De hecho, el 40% de las pacientes es operada y el otro 60% aproximadamente se va de alta luego de tratamiento médico o endoscópico eh, para coordinar una colestectomía luego en el puerperio después de haber tenido el parto o la cesárea. Y esos son los pacientes que el 60% reconsulta y con un 8% complicaciones graves, incluso 3 óbitos en complicaciones agudas litiásicas, una muerte materna. Y en el primer caso, justo el que le menciona Pablo, que efectivamente parece como que el equipo médico está encarnizado en el tratamiento médico y o percutáneo, en realidad la conclusión que termina siendo feliz es un parto pretérmino, a las 37 semanas, que se desencadena por un episodio agudo de colecistitis, con parto pretérmino, por suerte sin complicaciones severas, sin complicaciones para la madre y para el hijo, y luego sí la colestectomía. Pero un poco la reflexión que traemos es cómo hay bibliografía en internacional y hay experiencia nuestra, si bien el N uno puede decir que es chico, bueno, 19 pacientes que se han operado durante la gestación en 5 años, no es un N muy grande, pero sin complicaciones. Por lo cual, bueno, suscribo en definitiva lo que han dicho todos, la conducta intervencionista en estos casos ha demostrado ser segura con las complejidades técnicas dependiendo del trimestre. Y en el segundo caso, la eventualidad de hacer una colangio endoscópica retrógrada y la colocación del stent es seguro para contemporizar y esa paciente no reconsulta durante el embarazo y puede manejarse, puede hacerse una colecistectomía exitosa luego en el puerperio. No sé, bueno, si no hay algún comentario en el Zoom o algún otro en el auditorio, felicitamos nuevamente a los autores y damos por finalizada la sesión científica de hoy.